Damos la bienvenida al director de Combustibles No Convencionales del Ministerio de Industria y Comercio, el ingeniero Salvador Rivas. ¿Qué tal, ingeniero? ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Muy buenos días, contentísimo de estar con ustedes en este programa tan profesional. Muchas gracias. Para comenzar, y quizás yo sea la que menos sabe de estos temas, ¿a qué le llaman combustibles no convencionales? Sí, esa es la pregunta obligada, ¿verdad? Bueno, nosotros comúnmente conocemos los combustibles tradicionales, la gasolina, el carbón, los diferentes derivados del petróleo. Los no convencionales serían los combustibles emergentes que han salido, que tienen que ver mucho con el tema renovable, los biocombustibles. El gas natural, que aunque es un combustible, digamos, fósil, pero se considera no convencional porque su uso es relativamente reciente y ha tenido un desarrollo demasiado diverso. Además, es un combustible más amigable con el medio ambiente desde el punto de vista de que tiene menos emisiones cuando se utiliza, cuando se quema. Y en sentido general podemos incluso evaluar otros tipos de combustibles que están saliendo a relucir, como es el caso del hidrógeno, que es un combustible que tiene muchísimo futuro porque el hidrógeno es el elemento en la naturaleza más abundante y el que produce menos emisiones, porque no tiene carbón. Y ustedes saben que los gases de efecto invernadero fundamentalmente se componen de CO2, carbón, que es el que crea el famoso efecto invernadero, de que tanto oímos hablar comúnmente. Cuando usted habla de este tipo de combustible, nosotros como usuarios decimos, pero ven acá, es lo correcto. Hay combustibles no convencionales, le llamamos convencionales a los combustibles, vamos a decir, derivados del petróleo, el gasoil, la gasolina y esto, pero yo quisiera utilizar hidrógeno, gas natural y este tipo de combustible. Ahora, ¿qué pasa? Primero, las facilidades de adquisición, de transporte, o los equipos que utilizamos todos los días no vienen para ser utilizados con este tipo de combustible, o si uno lo puede adquirir a nivel de empresa, y eso son con unos costos altísimos. Cuando usted habla de futuro, ¿cómo usted ve, por ejemplo, la extracción de este tipo de productos? ¿Cómo funciona el manejo y la planificación a nivel de los grandes productores? Que yo diga, yo quiero comprar un carro, yo hoy no puedo comprar un carro ni siquiera de gas natural en República Dominicana, ni siquiera de gas natural, o sea, hay que ponerle un tanque en el baúl, que el carro anda como un coso levantado. ¿Cómo funciona? Bueno, el gas natural es ya más de uso más común y nosotros lo tenemos en el país porque felizmente contamos con ese combustible. Sí, porque fíjate que los motores son de combustión iguales. Es decir, el mismo motor de gasolina puede usarse el gas natural como combustible, como un sustituto. Simplemente hay que hacerle unas adaptaciones, hacerle un engaño a la computadora del vehículo, un pequeño engaño para dominicanismo. Simular. No, se utiliza porque el vehículo, hay vehículos que son dedicados a gas natural, son los mismos motores de combustión interna, pero están hechos para que se use directamente, pero como quiera van a contar con un tanque, eso es indefectible. En las condiciones de la República Dominicana, como nosotros todavía no tenemos una difusión tan amplia de este combustible, pues es más factible tener un vehículo bicombustible, es decir, que utilice la gasolina y el gas natural. Porque si se le acaba el gas, por ejemplo, donde no hay, pues tú sigues usando la gasolina de manera indistinta. Entonces, en ese sentido, es preferible eso. El cilindro es un poco pesado, ciertamente, porque en el gas natural se manejan presiones muy altas. Y para soportar esas presiones, pues las paredes del cilindro tienen que ser muy gruesas y, lógicamente, eso hace que tenga mucho mayor peso. Pero ya nosotros, como tenemos muchas estaciones de gas natural a nivel nacional, sí, que ya se resolvió ese la problema. frecuencia de llenado no es tan, o sea, la gente no tiene que almacenar tanto, es decir, no tiene que usar tantos cilindros en el vehículo. Antes habían vehículos que usaban dos y realmente se sentaban por el peso. Sí. Pero de manera normal un tanque de 90 litros no le hace tanto efecto. Pero díganos algo, y eso que usted menciona, por ejemplo, hidrógeno para el futuro, ¿en qué viene? ¿En qué aplicación? El hidrógeno, bueno, el uso del hidrógeno es diverso, pero está lo que se llama las celdas de combustible,
que utilizan el hidrógeno, producen una especie de, es prácticamente eléctrico, y lo que tú obtienes es vapor de agua al final del asunto. Pero todavía eso no tiene mucha difusión, porque el manejo del hidrógeno, la producción del hidrógeno como tal, es bastante costosa. Y el almacenamiento también. El hidrógeno es el gas más liviano que hay, porque son 2 átomos pequeñitos de hidrógeno que se utilizan. Entonces, eso todavía, pero ya hay muchos avances en ese sentido, y nosotros tenemos ya en Europa, por ejemplo, que se están utilizando mucho, pero son gases que son subvencionados por los estados y que tienen fundamentalmente un uso desde el punto de vista medioambiental. De eso le quería hablar, ingeniero. Uno tiene el problema de medio ambiente y de contaminación y el problema económico. Son 2 cosas que nos afectan todos los días en nuestra cosa. Queremos, ¿por qué tú pusiste un tanque de gas natural? Porque la gasolina se puso a 250 pesos. Llegó a estar a 200. Ningún dominicano, yo creo, que dijo, yo voy a poner un sistema de gas natural para tener menos emisión de contaminación. Pero tenemos el problema a nivel de políticas públicas y de políticas mundiales. Tú dices, tenemos el problema de contaminación, que lo resolvemos con gas natural, lo resolvemos utilizando menos combustible derivado del petróleo, menos lo que sea. Pero tú tienes el problema económico, que es lo que hace que las cosas funcionen o no. ¿Usted percibe que con esta caída, que aparentemente no va a ser de corto plazo, sino que se va a mantener unos años, de los precios del petróleo, se va a perder un poco ese interés de trabajar con los combustibles alternativos, adicionales? Usted ha tocado un tema que realmente es sumamente agudo e interesante. Fíjese, hay que analizar la cosa en diferentes contextos. Por ejemplo, nosotros somos un país importador de petróleo, dependiente del petróleo. Nosotros debemos centrar nuestra atención en depender lo menos posible de este combustible, porque es un combustible muy volátil, cambia. Ahora está baratísimo, pero mañana puede subir. Sucede un conflicto, digamos, bélico en el Medio Oriente, se altera todo el panorama internacional y sube el petróleo. De hecho, subirá, porque sabemos todo lo que está pasando, sí, y difícil entrar en esos detalles. Pero nosotros como país debemos pensar de manera estratégica. Debemos desarrollar combustible que nosotros podamos obtenerlo en suelo nacional. Por ejemplo, el etanol. Cuando se comenzó a hablar del etanol en los años 70, en Brasil era subsidiado. Y todo el mundo decía, pero bueno, la gasolina era baratísima en ese momento. Sin embargo, Brasil llegó a desarrollar este combustible como un combustible, el etanol, y eso ha generado en Brasil una revolución desde el punto de vista económico en su momento. Y hizo esa masificación que fuera un combustible factible. Hasta hace poco tiempo se hablaba de que incluso con el petróleo a $30 el barril era rentable la producción de etanol. Nosotros aquí, desgraciadamente, no pudimos desarrollar, a pesar de que se hicieron los esfuerzos, un programa de producción de etanol que además, azúcar, exactamente, además de nosotros tener la posibilidad de producir un combustible localmente y disminuir las importaciones, por lo tanto disminuir la dependencia del petróleo, no lo hicimos. Por diversas razones que quizás no vienen al caso, por el caso del tiempo que tenemos, pero debemos pensar en eso. Ahora, usted plantea algo sumamente correcto. La gente piensa con el bolsillo. La gente por lo regular no piensa en que está ayudando al medio ambiente. Aunque hay que educar en ese sentido porque somos sensibles. Y se hacen muchísimos esfuerzos. Hace poco el presidente Medina estuvo en esa cumbre en París, donde se trató ese tema que es una preocupación mundial, porque es el destino de la tierra que está en juego. Pero realmente todo depende del bolsillo. Pero ¿qué nosotros vemos? Por ejemplo, el gas natural, hoy por hoy, es un combustible totalmente rentable. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos, que es ahora mismo el mayor productor de él, no se subvenciona.
y el precio es muy barato. Por ejemplo, ahora mismo en la República Dominicana, lo más probable es que hoy también baje el gas natural, está el equivalente con relación a la gasolina muy por debajo, incluso con la caída que ha tenido el precio del petróleo. Es decir, que es un combustible que desde el punto de vista económico es factible y también más amigable con el medio ambiente. Ingeniero. Es decir, que ya las cosas han cambiado mucho, la masificación hace que se abaraten los costos, el tema de la economía de escala. Claro. Por ejemplo, ya para dejarte hablar, nosotros ahora mismo vemos cómo la energía solar se ha convertido en una energía prácticamente factible. Hace unos años atrás, un panel solar, un vatio, se calcula en vatios, costaba 5 y 6 dólares. Sin embargo, hoy está hasta 30 centavos de dólar tú consigues. Es decir, más de un 1000% ha bajado en 2 o 3 años. Entonces la masificación por eso es que los países deben apostar a esto. Pero son temas de muchos intereses internacionales, de diversa índole, y eso hace que no se desarrollen las energías renovables, si no hay una voluntad de los estados. Ingeniero, yo quisiera que nosotros abundáramos un poquito más sobre este tema, porque la gente lo conoce bien. Usted acaba de mencionar dos gas natural y energía solar. Esa la gente lo conoce. Sí. Todo el que nos está oyendo entiende perfectamente bien y piensa en economía. Usted estudió en Rusia, estudió en la UAS, usted es ingeniero especializado en energías, y yo creo que ese es un recurso dominicano que hay que aprovechar. Con el tema del gas natural, tenemos una planta, tenemos una estructura que genera y embalsa. Sí. Lo traen y lo embalsan, porque es un problema el transporte y es un problema el almacenamiento. Hasta ahora AES, que es una empresa norteamericana en la cual algunos dominicanos han invertido, está ahí. Y tenemos la ventaja de que quizás en Centroamérica y Caribe no hay muchas cosas de eso. ¿Hola? Aquí se había hablado en Montecristi de que posiblemente teníamos un área para también embalsar gas natural. Pero ¿qué pasa? El gas natural tiene muchos costos en el transporte. Por ejemplo, de Boca Chica hasta acá hay un ducto. Y se iba a hacer otro ducto en la orilla del mar, algo así. Vamos a hablar cómo le llega realmente mucho más económico, y además los costos son bastante caros. Esa compañía ha invertido mucho dinero. ¿Cuál es la estructura para eso? ¿Cómo el gobierno se puede involucrar en esto, aunque no quieren que el gobierno se involucre, para que definitivamente podamos ir dejando el petróleo que nos está afectando seriamente? Y nos va a afectar más porque está barato hoy, como usted dice, pero viene caro. Oye, además de ustedes tener una tecnificación tan buena aquí en el programa, también son muy agudos en las preguntas. Ese es un tema interesantísimo el que tú has tocado, porque nosotros como país, además de tratar de crear nuestra matriz energética adaptada a las situaciones locales, tenemos que diversificarla. Y el gas natural es el combustible ideal para la diversificación de la matriz energética y por la diversidad y universalidad de su uso. Fíjate, el gas natural se puede usar en todo. Ya hablamos de la generación de energía, hablamos del uso vehicular, en las industrias, en las calderas se puede utilizar también. ¿Y en las casas? En las casas es de uso común en muchísimos países. Por ejemplo, tú hablabas, yo estudié en Rusia todo es gas natural, todo absolutamente. Y lo más importante de este combustible es su facilidad, aunque parezca contradictorio, su facilidad en el transporte. Cuando tú hablas de la distribución de este combustible por tubería, esa es la forma más barata de transporte. Sí, es barata. Lo que cuesta es la instalación de la tubería. Eso es lo que cuesta. Exacto. Incluso cuando tú hablas de transporte marítimo, en la actualidad el gas natural ya se transporta en cantidades prácticamente como el petróleo. Hay tanqueros de gas. Por ejemplo, aquí el costo en unidad energética de gas natural de transporte es más barato que todos los combustibles. El millón de BTU, como se mide la unidad de energía de gas natural, es, por ejemplo, aquí nos cuesta 0.5 centavos de dólar el millón de BTU. Si tú te vas y analizas el costo de transporte del GLP, por ejemplo, que dicho sea de paso, el GLP es un combustible que nosotros debemos tomar en cuenta porque también se ha abaratado muchísimo en los mercados internacionales y debe ser parte también de nuestra matriz energética. Pero el gas natural, el transporte de gas natural aquí es mucho más barato que el GLP. Y si tú analizas lo que es por ejemplo, es más complejo, pero es más barato. Exactamente. ¿Por qué? Por la cantidad de energía que tú transportas. Esos barcos que vienen ahí, que depositan ese gas
en los depósitos de AES. Duran más que un loco. son 130.000 metros cúbicos de gas natural. Un metro cúbico de gas almacena 600 veces en su estado su estado normal. ¿De dónde viene ese gas natural? ¿De dónde lo traen? Mira, el gas natural que viene aquí por lo regular viene de Trinidad y Tobago, que está bien cerca. De Puerto España. Aunque eventualmente, porque como lo suple una compañía multinacional, a veces por razones de mercado traen de otras latitudes. Por ejemplo, de Argelia han venido barcos de otros países, pero fundamentalmente de Trinidad y Tobago, y eso hace que el transporte sea más barato. Entonces, sí. tú hablabas de Montecristi, por ejemplo. Exacto. Y nosotros debemos desarrollar en Montecristi la generación de energía a partir de gas natural, porque desde el punto de vista estratégico es importante para la República Dominicana. Nosotros tenemos la concentración energética del país en el sur. Exacto. Y eso eventualmente puede crear una crisis claro. ante un evento. No hay que cruzar todo el país llevando. Exactamente. Y tenemos un puerto ahí. ¿Y qué nosotros planteamos incluso? Y podría decirlo aquí con propiedad. Si nosotros somos inteligentes como país y pensamos desde el punto de vista del desarrollo energético nacional, nosotros debiéramos construir esa planta de generación de energía, no en Montecristi, porque en Montecristi no se usa la energía eléctrica, muy poca. Sí. Nosotros debiéramos construir esa planta en Santiago, que es el centro de consumo más importante del país, y está en el centro. En Santiago no se produce energía eléctrica, paradójicamente. No hay nada de planta. Entonces el gas natural permite eso, porque si tú haces un ducto, sí, transportas el combustible, no tienes que transportarlo por carretera. Transporta de Montecristi hasta Santiago. Exactamente, construye la planta, que ahí hay, dicho sea de paso, ahí está la autopista eléctrica en Santiago, y esa energía se puede interconectar a la red y transportarse para todo el país. ¿Y quién debería Pero hacer tú eso? consumes, donde es más barata la energía es donde se produce y se consume. ¿Quién debería hacer eso? ¿Lo debería hacer el Estado o sector privado? Mira, esa es una actividad comercial rentable. El transporte es una actividad rentable. Es decir, hay empresas que pueden perfectamente hacer la inversión para un ducto. Ellos van a cobrar por eso. Bueno, por ejemplo, AES le vende a Ciboar, que es una planta importante que está en la margen occidental del río Sama, a través de un ducto debajo del río, con tecnología de punta lo hicieron. ¿Debajo del puente del río o en el puente flotante? Debajo del río pasa el ducto. Ellos le venden y ellos ganan dinero por esa venta. Sí, pues es un negocio. Porque es un negocio de transporte. Sí. Lo que es mucho más barato que tú transportar por camiones. Y tenemos, perdón, Michelle, y tenemos un ducto desde Punta Catalina a Santo Domingo. Nosotros no tenemos más con el tema, en ningún sitio. No, pero con el tema, no, porque, por ejemplo, porque Falconbri tenía un ducto desde aquí de Jaina. Pero eso era de Un oleoducto, sí, ¿verdad? ciertamente. Entonces, fíjate, ese otro elemento. Por ejemplo, cuando hablamos de llevar el gas de Montecristi a Santiago, tú estás llevando, por ejemplo, en el caso de la energía eléctrica, que es un producto terminado, tú llevas el portador energético, es decir, que tú cuando lo llevas a Santiago puedes utilizarlo ya no solo en la generación de energía, le puedes dar el uso más diverso, puedes llevar la bomba de gasolina, a la bomba, donde quiera, pero tú puedes seguir con ese ducto y, por ejemplo, llevarlo a La Vega, que se produce energía eléctrica a partir de fuel oil, que ahora está baratísimo. Cambiar la matriz. Exactamente, ahora está baratísimo, pero esas plantas pueden funcionar con eso. Pero también llevarlo a Falcon Bridge, que Falcon Bridge utiliza incluso en los procesos tecnológicos, necesitan un combustible como el gas natural. Ingeniero, y eso abarataría muchísimo su costo de producción, claro, y quizás no tengan que explotar Loma Miranda y dejen eso. Mira, eso es una alternativa. Mire, una alternativa. Claro, yo no quería eso se evaluó en su propuesta de Estado. Yo no quería tocarle el tema del sol y de la energía eólica, porque veo que usted está orientado más a la parte ya de lo que es el gas natural y este tipo de cosas. Pero usted mencionó la cumbre que el presidente asistió de medio ambiente en Francia, y necesariamente uno se pone a pensar en lo que son las políticas públicas para poder lograr este tipo de incremento en el uso de estos combustibles. Y yo le digo, ¿cuál es su opinión sobre los incentivos? ¿Cuál es su opinión sobre cuando se llama incentivo, o las exenciones a esto? Usted ve, por ejemplo, que en República Dominicana se crea una ley, si se llama una ley, para que el que invierta en energía renovable, consiga una serie de beneficios para compensar el valor de su inversión.
y le dicen, si usted compra unos paneles solares, usted va a recibir usted va a tener una exención en impuestos sobre la renta. Y si usted entrega la energía a la distribuidora, la que usted entrega además, usted la puede compensar con la que usted consume en horarios que usted no almacena energía. Muy bien. Y uno dice, pero ahora uno ve una disputa en la que se quiere cambiar la regla del juego. ¿Cuál es su opinión sobre las exenciones y sobre la política pública de que un dominicano diga, pero yo no voy a hacer una instalación en mi industria de gas natural porque después me cambian la regla del juego? Claro. Es que garantía jurídica. Exacto. Esto va a ayudar al medio ambiente, va a ayudar al consumo, ayuda a la no dependencia, muy bien. Pero lo que está ocurriendo con el sol y con la parte eólica, ¿va a ocurrir con este tipo de energía? ¿O usted no está de acuerdo con las exenciones? Pero además, sí. Pero además las exenciones no pueden ser eternas. Se supone que debe haber un... Bueno, pero no te pueden cambiar las reglas del juego. No, estoy de acuerdo. Es muy interesante la inquietud, y eso yo veo que ha motivado mucha discrepancia en la opinión pública nacional. Yo creo que las leyes deben ser dinámicas. Nosotros hemos tenido los problemas aquí, y eso lo podemos apreciar incluso en el tema de los combustibles en sentido general, de que las cosas como que no cambian. Las leyes tienen que ser dinámicas. ¿Qué ha pasado, por ejemplo, en Europa? En el caso de España. En España hay hubo una situación gravísima porque había tanto incentivo y tantas excepciones a las energías renovables que se hicieron prácticamente insostenibles en un momento. Se le cayó el sistema normal. Sí, porque mire lo que pasa. Yo mencionaba que bajaron más de 1,000% el costo de los paneles solares. Entonces, si eso más, si eso baja así, entonces tú no puedes mantener igual los incentivos, lógicamente. Exacto. Porque ¿qué es lo que se busca con un incentivo? Promoverlo. Pero tú claro. tienes cuando tú te metes en una cosa, contando con un incentivo. Sí. Yo te pongo un caso, una persona que yo conozco cogió un préstamo en un banco dominicano para instalar $160,000 en su empresa, unos paneles solares, sí. Y si cambian la ley, esa persona no le da los números que hizo para pagar el préstamo. No, porque ya cuando tú tienes ya establecido, a ti hay que respetarte eso, porque las leyes no son ahora van a modificar la tarifa, el valor de la compra. Está bien, pero óyeme, el valor de la compra, yo participé mucho porque yo trabajé en ese tema de la ley de incentivo a las energías renovables. Fue una ley que duró muchísimos años. El incentivo de la ley tiene diferentes aspectos. Por ejemplo, la parte de exención de impuestos para la entrada, eso se mantiene. El costo de la energía, yo siempre estuve en contra de eso. ¿Por qué? Porque nosotros somos un país que tenemos que tratar de producir energía más barata. Porque tenemos un problema con la población, tiene que pagar una energía cara y deficiente. Entonces la línea del gobierno, además de trabajar con el tema medioambiental y la utilización de los recursos propios para la producción de energía, está también en abaratar los costos. Por eso nosotros tendríamos que estar de acuerdo con la construcción, por ejemplo, de la planta de carbón de Punta Catalina. Exacto. Para abaratar los costos, diversificar bien la matriz y tener una energía de base barata que permita al gobierno solventar el tema de la subida del petróleo. Y después medio ambiente. Exactamente, porque si tú no mira lo que pasa aquí la gente se roba la luz, pero yo digo, la gente lo que hace es que paga más, porque después tiene que tener un inversor, tiene que tener lo otro y aquello, ¿tú ves? Entonces, en el tema de los paneles solares, ¿qué es lo que hay que hacer? Usted no vende excedente, haga una instalación tal que usted cubra lo que usted consume. Ahí la noche, es inmanejable la batería. No, porque es que es bidireccional, es decir, pero no es bueno, tú usas energía de la red. Sí. Tú usas energía de la red y tú lo que tienes es un consumo neto. Es decir, si tú consumes lo que tú produces, es cero. No, pero de eso no se trata. De eso vamos a hablar después. Lo que se está tratando de modificar ahora es la venta del excedente. El excedente que tú compensas de noche, te lo quieren compensar por valor. O sea, que si yo te compro de noche luz a 15 centavos el kilovatio y yo te entrego de más
en el día, esa que yo te entrego en el día, tú me la vas a recibir a como como la EDE le compra al generador, que es a 9 centavos. Entonces la que yo voy a comprar es a 15 y la que ellos me van a comprar a mí es a 9. Por eso que te digo que tú debes tratar de producir para cubrir tu consumo. Hay que irse por ahí. No para vender. No para vender, ni para tener un excedente mayor. O tener un excedente en el caso que tú planteas, porque tiene su lógica. Porque es que, por ejemplo, tú no puedes. ¿De dónde sale el dinero de las sedes? O de la Entonces tiene que crearse un mecanismo compensatorio. Sí. Y eso es un tema muy complejo. Nosotros no estamos preparados para eso. Finalmente, nos quedan 2 minutos. Desgraciadamente. Nos quedan 2 minutos. Usted es experto en esto de combustibles no convencionales. Si yo le digo que le diga a los televidentes qué debemos no de querer, porque uno siempre quiere lo mejor, hasta dónde debemos de tratar de derivar nuestros esfuerzos, qué debemos de tratar de hacer en nuestra vida para tener un futuro que nos permita ser sostenible y con un mejor medio ambiente en cuanto a los combustibles. Bueno, realmente ya la oferta es amplia. Nosotros discutíamos que es factible la utilización de combustibles que son amigables con el medio ambiente y son más baratos. Es decir, nosotros tenemos que irnos por esa dirección y el gobierno debe centrar sus esfuerzos en dar la oportunidad de que la gente tenga acceso a esos combustibles más baratos. Ahora nosotros hablamos del etanol. Posiblemente pronto se importen combustibles oxigenados con etanol y eso puede abrir el mercado y nosotros poder aquí producir también ese combustible que generaría empleo, reduciría la importación de petróleo, mejoraría nuestra balanza comercial y tendríamos menos dependencia. Entonces, por ahí que debe andar la cosa, diversificar. No, después tendremos que hablar de energía nuclear, del problema del Santa Catalina con el tema del carbón. Un tema importantísimo. Yo creo que hay muchos temas que podemos tratar con Salvador. Yo fui a playa y no es verdad que el carbón está. Tú sabes que el carbón, desde que se apea el barco hasta que llega a la cosa, inclusive con los desechos, está totalmente cerrado. Protegido. Para que haya, o sea, no es tan No, yo sé, pero óyeme, de hecho los financiadores pero de hecho los financiadores aprobaron el proyecto. O sea, si el BID y esta gente te lo aprueban es porque la contaminación está controlada. ¿Y consiguieron el dinero? Sí, no ha llegado, pero se consiguió el dinero. Las emisiones de esa planta están por debajo de lo establecido por el BID y el Banco Mundial. Ahí está. Bien, vamos. Muchísimas gracias. Gracias y gracias a ustedes. Vendremos para un próximo programa. Gracias al ingeniero Salvador Rivas que estuvo hoy con nosotros, que es viernes. Y el cuerpo lo sabe. Así mismo. Chao, feliz fin de semana.